14 de julio de 1945. Luzón, Filipinas. La guerra se acercaba a su fin, pero para los hombres estacionados en la isla, la noche seguía siendo un campo de batalla. Cada atardecer traía consigo el mismo ritual: el lejano zumbido de los motores, el silbido de las bombas, el rugido de las explosiones que arrasaban los depósitos de suministros y los bivacs. La oscuridad era el escudo del enemigo y la moral se erosionaba con cada incursión. Los soldados, agazapados en sus trincheras, se susurraban: «Volverán esta noche». Algunos aferraban rosarios, otros empuñaban fusiles inútiles contra los bombarderos que volaban sobre sus cabezas. El olor a cordita y combustible quemado persistía del ataque de la noche anterior. El miedo era constante, carcomía los nervios y dejaba a los hombres con la mirada perdida al amanecer. Pero esa noche, el 418 Escuadrón de Cazas Nocturnos se preparó para desafiar ese escudo. Su avión era el Northrop P-61 Black Widow, el primer caza nocturno del mundo construido específicamente para ese fin. Bimotor, de doble brazo, equipado con 4 cañones de 20 milímetros y 4 ametralladoras calibre .50, llevaba algo que los japoneses no podían igualar: un radar. El equipo SCR-720 permitía a su tripulación ver en la oscuridad y acechar objetivos invisibles a simple vista. La tripulación era un trío forjado por la guerra. A los mandos se sentaba el capitán William Wild Bill Radcliffe, un piloto conocido por sus instintos agresivos y su intrépida habilidad al volar. A su lado, el teniente James McRae vigilaba el radar, sereno y meticuloso, con la vista entrenada para interpretar las señales más sutiles. En la torreta trasera, el sargento Thomas Red Harris manejaba los cañones, con una precisión ya demostrada en innumerables combates. Juntos formaban un triángulo de habilidad y confianza. 4 bombarderos japoneses, escoltados por cazas, se acercaban. Un avión estadounidense salió a recibirlos. Era imposible. Sin embargo, la Viuda Negra había sido construida para ese preciso momento. Lo que sucedió después se convertiría en leyenda. A mediados de 1945, la campaña aérea japonesa en Filipinas se había convertido en un calvario nocturno. Los bombarderos Mitsubishi G4M, Betty y los bombarderos pesados Nakajima Ki-49, Helen, realizaron misiones de largo alcance desde Formosa y Luzón, atacando depósitos de suministros, depósitos de combustible y bivaques estadounidenses. Sus tripulaciones creían que la oscuridad era su escudo. Sin radar, las defensas estadounidenses eran ciegas y los ataques infligieron pérdidas constantes. Para los soldados sobre el terreno, la experiencia fue desgarradora. Los hombres en las trincheras escuchaban atentamente el zumbido lejano de los motores, sabiendo que en cuestión de minutos caerían las bombas. Las explosiones destrozaron tiendas de campaña y pilas de municiones, dejando incendios que ardieron hasta el amanecer. El miedo se apoderaba de los hombres cada noche. La moral se desvanecía y los comandantes sabían que la situación no podía continuar. El 418 Escuadrón de Cazas Nocturnos se creó para contrarrestar esta amenaza. Estacionado en Filipinas, pilotaba el Northrop P-61 Black Widow, el primer caza nocturno del mundo, construido específicamente para este propósito. Era una máquina formidable. 2 motores Pratt Whitney R2800, un diseño de doble mástil y un avanzado radar SCR-720 que permitía a su tripulación detectar objetivos a kilómetros de distancia. Su armamento era devastador: 4 cañones Hispano de 20 miles montados en la panza y 4 ametralladoras Browning calibre .50 en una torreta dorsal. La tripulación asignada para interceptar el ataque del 14 de julio era un trío forjado en combate. A los mandos se encontraba el capitán William Wild Bill,
Radcliffe, un piloto conocido por sus instintos agresivos y su intrépida capacidad de vuelo. A su lado, el teniente James McRae vigilaba la pantalla del radar, sereno y meticuloso, con la vista entrenada para interpretar las señales más sutiles. En la torreta trasera, el sargento Thomas Red Harris manejaba los cañones, con una precisión ya demostrada en innumerables combates. Juntos, formaban un triángulo de habilidad y confianza. La reputación de Radcliffe se había forjado en docenas de misiones. Era el tipo de piloto que exigía a los aviones al máximo, ladeando bruscamente, descendiendo en picado, confiando tanto en el instinto como en el entrenamiento. McRae era su opuesto, tranquilo, analítico, un hombre que creía que las máquinas decían la verdad si se escuchaba con atención. Harris era el equilibrio entre ambos, un artillero que combinaba precisión con agresividad pura. Sus personalidades chocaban a veces, pero en la cabina se convertían en un solo ser. Inteligencia había informado que 4 bombarderos japoneses, escoltados por cazas, se preparaban para cruzar la costa norte de Luzón. Su misión era clara: paralizar las líneas de suministro estadounidenses e interrumpir la preparación para la invasión planeada de Japón. Las probabilidades eran desfavorables. Un avión estadounidense contra 4 bombarderos y sus escoltas. Sin embargo, la Viuda Negra había sido construida precisamente para ese momento. La doctrina japonesa era simple: abrumar las defensas con velocidad y oscuridad. Las tripulaciones estaban entrenadas para volar a baja altura, dispersarse tras ser liberadas y reagruparse fuera de su alcance. Creían que los cazas estadounidenses no podían interceptar de noche. Su confianza se vio reforzada por semanas de incursiones exitosas. Pero aún no se habían enfrentado al radar. Al anochecer, los mecánicos cargaron combustible, revisaron las cintas de munición y calibraron el radar. El personal de tierra trabajó con discreta urgencia, consciente de lo que estaba en juego. La tripulación se abrochó los cinturones, cada uno ensayando su papel. Radcliffe ajustó su asiento y revisó los controles. McRae afinó el radar, buscando interferencias. Harris cargó las armas, con las manos firmes a pesar de la tensión. En tierra, los soldados observaban los preparativos. Algunos susurraban oraciones, otros simplemente observaban. Sabían que su seguridad dependía de esta única máquina. A las 21:00 horas, los motores del P-61 rugieron al encenderse. Las 2 pértigas vibraron, las hélices cortando el húmedo aire nocturno. El avión rodó por la pista, despegó y ascendió en la oscuridad. Abajo, los soldados observaban con incredulidad en sus rostros. La caza estaba a punto de comenzar. A las 21:30, el aire húmedo nocturno sobre Luzón estaba cargado de expectación. El P-61 Black Widow permanecía en posición de vuelo, con sus 2 motores zumbando, mientras Radcliffe guiaba el avión hacia la oscuridad. Abajo, las tropas estadounidenses escuchaban atentamente el zumbido lejano de los bombarderos japoneses, conscientes de que en cuestión de horas el cielo estallaría. El terreno estaba agitado. Los soldados susurraban en sus trincheras, algunos aferrados a sus rosarios, otros con la mirada perdida en el cielo. Habían soportado semanas de incursiones nocturnas, cada una arrasando los depósitos de suministros y dejando incendios que ardían hasta el amanecer. Esta noche rezaban para que la Viuda Negra cambiara el ritmo de la guerra. A las 21:47 horas, el teniente McRae se inclinó sobre su radar. La pantalla de fósforo verde parpadeó, proyectando tenues arcos. Entonces apareció una señal: alcance 32 kilómetros, rumbo noreste. «Contacto», susurró McRae. La búsqueda había comenzado. Radcliffe redujo la velocidad de la aeronave para evitar ser detectado.
Harris ajustó la torreta, con las manos firmes en las empuñaduras. La tripulación guardó silencio, cada hombre concentrado. La viuda negra era un depredador y su presa no lo notaba. A las 22:02, el destello se hizo más intenso. McRae anunció las distancias: 15 millas, 10, acercándose rápidamente. Radcliffe se inclinó suavemente, alineando la intercepción. La formación japonesa voló recta y nivelada, confiada en la oscuridad de la noche. No sabían que un caza nocturno estadounidense los acechaba, invisible. A las 22:10 se vislumbraron siluetas tenues contra las estrellas. 4 bombarderos, con sus alas brillando a la luz de la luna, escoltados por cazas que zigzagueaban sobre el cielo. Radcliffe estabilizó el avión. Harris preparó los cañones. La tensión era palpable. El miedo se apoderó de las tripulaciones japonesas, aunque aún no veían el peligro. Un piloto de Betty informó de una sombra en el cielo, pero el mando la descartó. A las 22:17, Radcliffe se acercó a 900 metros. La voz de McRae sonaba tranquila. Objetivo fijado. Harris apretó los gatillos. Los cañones retumbaron. Las trazadoras surcaron la noche. El primer bombardero estalló en llamas, una bola de fuego que iluminó el cielo. Los escombros se dispersaron y la formación se rompió. Pausa. Se desató el caos. Los bombarderos japoneses descendieron y ascendieron con las radios chisporroteando de pánico. Los escoltas se apresuraron a protegerlos. Radcliffe persiguió al segundo objetivo, ladeando bruscamente. McRae lo guió. 2 millas, girando a la izquierda. Radcliffe se acercó. Harris disparó de nuevo. Los proyectiles se estrellaron contra el fuselaje. El bombardero giró en espiral, dejando una estela de llamas antes de estrellarse en el mar. Pero el peligro aumentaba. Cazas japoneses avistaron al Black Widow. Se lanzaron en picado, disparando. Las trazadoras pasaron zigzagueando. El avión se estremeció al acercarse. Radcliffe se ladeó violentamente, con los motores rugiendo. Harris giró la torreta, disparando ráfagas para ahuyentarlos. Durante 3 brutales minutos, el P-61 esquivó ataques con la cabina impregnada de olor a cordita y sudor. El miedo se apoderó de la tripulación. Un error significaba la muerte. A las 22:29, McRae detectó otra señal. 3 millas, subiendo. Radcliffe se separó de los cazas y se lanzó en picado hacia el objetivo. Harris disparó. El tercer bombardero estalló en llamas, y sus restos se dispersaron por el cielo nocturno. La formación japonesa se desintegraba. Los pilotos gritaban por radio. El miedo se extendía como la pólvora. Los escoltas volaban en círculos desesperados, pero la viuda negra era implacable. Radcliffe seguía adelante, con los indicadores de combustible bajando, la munición menguando. La tripulación se enfrentaba a una situación desesperada. Cazas enemigos aún sobrevolando, un bombardero restante y solo minutos antes de que tuvieran que regresar. A las 22:37, el radar de McRae fijó el último bombardero. Alcance: 6 millas. Radcliffe estabilizó el avión. Harris preparó los cañones. El piloto japonés, inconsciente, voló recto y nivelado, creyendo que el Black Widow se había retirado. Radcliffe se acercó a 800 yardas. Harris desató una ráfaga. Los proyectiles atravesaron el ala del bombardero. Estallaron las llamas. El avión volcó y se hundió en la oscuridad. 4 bombarderos destruidos en 80 minutos. La formación japonesa había desaparecido. Los escoltas, desmoralizados, se retiraron. Habían perdido a sus protegidos. El cielo nocturno quedó en silencio. La tripulación permaneció sentada en un silencio atónito. El sudor goteaba, las manos temblaban. Habían logrado lo imposible. Contra todo pronóstico, habían desmantelado una incursión completa. A las 23:10,
El cielo nocturno sobre Luzón se llenó de caos. 3 bombarderos japoneses ya habían caído bajo los cañones de la Viuda Negra. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Los escoltas, furiosos y desesperados, se abalanzaron sobre ellos. Sus siluetas se deslizaban entre las estrellas, descendiendo y ascendiendo, buscando al depredador que había destrozado su formación. Radcliffe aferró los controles con la frente cubierta de sudor. El P-61 se estremeció al pasar las trazadoras, brillantes estelas mortales que cortaban el aire húmedo. Harris giró la torreta, disparando ráfagas para mantener a raya a los cazas. El rugido de los motores, el entrecortado sonido de los disparos y el acre olor a cordita llenaban la cabina. El miedo oprimía la disciplina. Un error, un mal cálculo, y la Viuda Negra se uniría a los restos del avión. A las 23:13 horas, un caza japonés se acercó por estribor. Sus cañones destellaron, las balas impactando contra el ala del Black Widow. El metal chirrió, los remaches crujieron. Radcliffe se inclinó bruscamente, el avión rugiendo bajo la tensión. Harris disparó, trazando arcos en la noche. El caza se alejó, humeando, pero los daños eran reales. El ala derecha del P-61 presentaba cicatrices recientes. La voz de McRae atravesó el caos. Blip a 5 millas, rumbo al norte. Otro bombardero. Radcliffe estabilizó el avión, pero los indicadores de combustible bajaron peligrosamente. Los cinturones de munición estaban medio vacíos. La tripulación se enfrentaba a una situación imposible. Cazas enemigos sobrevolando, un bombardero restante y solo minutos antes de tener que regresar. A las 23:15 horas, las escoltas presionaron con más fuerza. 2 cazas descendieron simultáneamente, disparando sus cañones. Radcliffe tiró de los controles con los motores rugiendo. La Viuda Negra se balanceó, con las trazadoras a centímetros del fuselaje. Harris disparó ráfagas. Un caza se desprendió. El otro se acercó. La cabina se sacudió cuando las balas impactaron cerca del morro. Radcliffe maldijo, ladeándose de nuevo, mientras el avión apenas se mantenía en pie. Durante 3 brutales minutos, la supervivencia quedó reducida al instinto. Radcliffe voló como un poseso, esquivando, zigzagueando, obligando a la Viuda Negra a realizar maniobras que ponían a prueba sus límites. Harris disparó sin descanso. Ráfagas de trazadoras trazando arcos en el cielo. McRae anunció las distancias. Su voz serena fue el único ancla en la tormenta. A las 23:18 horas, casi se produjo un desastre. Un caza se deslizó por detrás, apuntando a la Viuda Negra. Harris giró la torreta, pero fue demasiado tarde. Los cañones japoneses destellaron, las balas impactando contra el fuselaje. El avión se sacudió, sonando las alarmas. Radcliffe se lanzó en picado. Con los motores rugiendo, el caza se pasó de la raya. Harris disparó, y las trazadoras impactaron en su cola. El enemigo estalló en llamas, cayendo en espiral. Pero la Viuda Negra sangraba. Los indicadores de combustible bajaban. La munición escaseaba. La tripulación sabía que no podrían aguantar esta lucha mucho más. El miedo los invadió, pero la determinación los perseveró. Habían llegado demasiado lejos para fracasar ahora. Mientras tanto, dentro de las cabinas japonesas, cundió el pánico. Un piloto de bombardero gritó por la radio: «La sombra nos persigue, no la vemos, pero ataca». Otro piloto de caza maldijo, describiendo el avión estadounidense como un fantasma. Su doctrina había prometido seguridad en la oscuridad, pero ahora la noche misma los traicionaba. A las 23:20 horas, el radar de McRae parpadeó. Objetivo a 6 millas, rumbo este. El último bombardero. Radcliffe estabilizó el avión, ignorando a los escoltas. Harris preparó los cañones,
con las manos firmes, a pesar del cansancio. El piloto japonés, inconsciente, voló recto y nivelado, creyendo que el Black Widow se había retirado. Radcliffe se acercó a 800 yardas. Harris desató una ráfaga. Los proyectiles atravesaron el ala del bombardero. Las llamas estallaron. El avión giró y luego se hundió en la oscuridad. 4 bombarderos destruidos en 80 minutos. Las escoltas flaquearon. Desmoralizadas, se despidieron. Su misión había fracasado. El cielo nocturno quedó en silencio. Pero la crisis no había terminado. Los indicadores de combustible rondaban el vacío. La munición estaba casi agotada. La Viuda Negra tenía que regresar, pero aún quedaban cazas enemigos. Radcliffe giró hacia la base, con los motores al límite. Harris escrutó el cielo, con la torreta lista. McRae monitoreó el radar, buscando amenazas. A las 23:30 horas apareció un caza solitario descendiendo en picado. Radcliffe se inclinó. Harris disparó, las trazadoras cortando. El caza se desprendió, reacio a presionar. La Viuda Negra siguió adelante. Cada kilómetro era una victoria. A las 23:45 horas, el avión descendió hacia la pista. El personal de tierra observaba con incredulidad en el rostro. El Black Widow aterrizó, con los motores rugiendo y el fuselaje destrozado. La tripulación descendió, exhausta, con los uniformes empapados de sudor. Habían sobrevivido a lo imposible. A las 23:25, la Viuda Negra estaba maltrecha, con poco combustible y casi sin munición. 3 bombarderos ya habían caído, pero las escoltas japonesas seguían sobrevolando como depredadores. Cada milla volada era una apuesta arriesgada. La tripulación sabía que no podrían sostener esta lucha por mucho más tiempo. El miedo oprimió la disciplina, pero la determinación persistió. Entonces, el radar de McRae parpadeó. Apareció una nueva señal. Alcance a 6 millas, rumbo al este. El último bombardero. Radcliffe estabilizó el avión, ignorando a los escoltas. Harris preparó los cañones, con las manos firmes a pesar del cansancio. El piloto japonés, inconsciente, voló recto y nivelado, creyendo que la Viuda Negra se había retirado. Radcliffe se acercó a 1000 yardas. El bombardero se alzaba imponente, su tenue silueta contra las estrellas. Harris desató una ráfaga. Los proyectiles atravesaron el ala. Las llamas estallaron. El avión se tambaleó y luego se hundió en la oscuridad. 4 bombarderos destruidos en 80 minutos. Las escoltas flaquearon. Desmoralizadas, se despidieron. Su misión había fracasado. El cielo nocturno quedó en silencio. Pero el verdadero punto de inflexión no fue solo la destrucción de los bombarderos. Fue la comprensión de que el combate nocturno con radar había cambiado la guerra. Durante meses, las tripulaciones japonesas habían creído que la oscuridad era su aliada. Ahora, en una sola misión, esa ilusión se hizo añicos. Radcliffe giró hacia la base, con los indicadores de combustible casi vacíos. Harris escrutó el cielo, con la torreta lista. McRae monitoreó el radar, buscando amenazas. Cada minuto era tenso, pero los escoltas no regresaban. La Viuda Negra siguió adelante, con los motores al límite y el fuselaje destrozado. A las 23:45 horas, el avión descendió hacia la pista. El personal de tierra observaba con incredulidad en el rostro. El Black Widow aterrizó con los motores a punto de estallar. La tripulación descendió, exhausta, con los uniformes empapados de sudor. Habían sobrevivido a lo imposible. 19 aviadores enemigos murieron. 4 bombarderos fueron destruidos. La incursión japonesa había sido desmantelada. El punto de inflexión fue evidente. La interceptación de radar había sido decisiva. Los comandantes japoneses, conmocionados, se dieron cuenta de que la oscuridad ya no garantizaba la seguridad.
El miedo se apoderó de las tripulaciones de los bombarderos. Las incursiones disminuyeron. Las tropas estadounidenses recuperaron la moral. Para el 408 Escuadrón, la misión se convirtió en leyenda. El capitán William Wild Bill Radcliffe, el teniente James McRae y el sargento Thomas Red Harris fueron elogiados por su extraordinaria destreza y valentía. Sus nombres aparecieron en los informes del escuadrón y su logro se mencionó en los resúmenes posteriores a la acción. El P-61 se ganó la reputación de ser la viuda negra, el cazador nocturno. El triunfo del espíritu humano, la tecnología y la pura determinación habían cambiado el ritmo de la guerra. Al amanecer, la historia de la cacería nocturna ya se había extendido por el aeródromo. 4 bombarderos japoneses destruidos, sus escoltas dispersas y ni una sola baja entre la tripulación de la viuda negra. Para los hombres en tierra, que habían soportado semanas de bombardeos nocturnos, el silencio que siguió fue casi surrealista. El ataque había sido desmantelado incluso antes de llegar a sus posiciones. El resultado fue asombroso. 19 aviadores enemigos murieron. 4 bombarderos se desvanecieron en llamas en 80 minutos. Los japoneses creían que la oscuridad era su escudo, pero la viuda negra la había atravesado. Por primera vez, las tropas estadounidenses sintieron que la noche les pertenecía. Los soldados que se habían agazapado en trincheras, esperando otra noche sin dormir, ahora miraban al cielo con alivio. Un soldado de infantería recordó más tarde: «Fue la primera vez que dormí toda la noche sin despertarme con las bombas». La misión demostró que el combate nocturno por radar era decisivo. Los comandantes japoneses, conmocionados, comprendieron que las incursiones nocturnas ya no eran seguras. El miedo se apoderó de las tripulaciones de los bombarderos. Los informes de las comunicaciones interceptadas revelaron dudas, incluso rechazo, a realizar misiones nocturnas después de julio de 1945. El impacto psicológico fue tan importante como el táctico. Para el 418 o Escuadrón de Cazas Nocturnos, la misión se convirtió en leyenda. El capitán William Wild Bill Radcliffe, el teniente James McRae y el sargento Thomas Red Harris fueron elogiados por su extraordinaria destreza y valentía. Sus nombres aparecieron en los informes del escuadrón y su logro se mencionó en los resúmenes posteriores a la acción. El P-61 se ganó la reputación de ser la viuda negra, el cazador nocturno, pero el reconocimiento fue modesto. No hubo desfiles ni medallas en grandes ceremonias. La guerra fue extensa e innumerables batallas compitieron por la atención. Sin embargo, dentro del escuadrón, la historia se contaba una y otra vez. Los equipos de tierra hablaban de la noche en que la viuda negra salvó Luzón. Los pilotos estudiaron las tácticas, aprendiendo cómo aprovechar al máximo el radar. Históricamente, el enfrentamiento marcó un punto de inflexión. La interceptación de radar alteró el equilibrio del poder aéreo. Los japoneses perdieron la confianza en las incursiones nocturnas y las fuerzas estadounidenses recuperaron la moral. La misión demostró que la tecnología, la disciplina y el coraje podían superar obstáculos insalvables. El coste humano fue real. Decenas de aviadores japoneses perecieron, sus bombarderos reducidos a escombros esparcidos por el mar. Para ellos, el cielo nocturno se había convertido en una tumba. Para los estadounidenses, sobrevivir significaba esperanza. El triunfo del espíritu humano, combinado con la innovación, había cambiado el ritmo de la guerra. Décadas después, los historiadores recompusieron los informes y reconstruyeron la misión. Encontraron en los detalles una historia de resiliencia y adaptación. Una sola aeronave, pilotada por 3 hombres,
había alterado el curso de una campaña. El legado perdura. El P-61 Black Widow sigue siendo un símbolo de ingenio y determinación. Sus radares y sus potentes cañones demostraron que, incluso en los momentos más difíciles, la tecnología y la valentía podían cambiar el rumbo. Lo que ocurrió esa noche fue más que una victoria. Fue la prueba de que lo imposible se podía lograr. Y en el arco más amplio de la Guerra del Pacífico, este enfrentamiento demostró cómo la innovación podía derrumbar la doctrina enemiga. La dependencia japonesa de la oscuridad se rompió. La dependencia estadounidense del radar quedó reivindicada. El equilibrio de poder cambió, no a través de flotas o ejércitos concentrados, sino a través de una sola aeronave y 3 hombres que se negaron a ceder. Para los soldados de Luzón, el legado fue personal. Recordaban el silencio que siguió, el alivio de despertar sin bombas, la certeza de que alguien había luchado por ellos en el cielo. Para los historiadores, el legado fue doctrinal, la prueba de que el combate nocturno con radar no solo era posible, sino decisivo. Para el escuadrón, era una leyenda, una historia contada en comedores y salas de reuniones, transmitida a los nuevos pilotos como una lección de valentía. La noche del 14 de julio de 1945 fue más que una victoria táctica. Fue un momento en el que el coraje, la disciplina y la tecnología convergieron para reescribir las reglas de la guerra. Un solo P-61 Black Widow, pilotado por 3 hombres, desmanteló una incursión japonesa completa en menos de 80 minutos. 4 bombarderos destruidos, escoltas dispersas, 19 aviadores enemigos muertos y por primera vez en semanas, los soldados estadounidenses en Luzón durmieron toda la noche sin despertarse por las bombas. Pero el significado de esta misión va más allá de las cifras. Fue la prueba de que la innovación podía desbaratar la doctrina. Durante meses, las tripulaciones japonesas habían confiado en la oscuridad como escudo. Esa noche, el radar atravesó el velo. La viuda negra demostró que lo invisible podía ser cazado, que lo imposible podía lograrse. Para la tripulación, Radcliffe, McRae y Harris, la misión se convirtió en leyenda. Sus nombres quedaron grabados en los informes del escuadrón, sus tácticas estudiadas por futuros pilotos. Sin embargo, no lucharon por la gloria. Lucharon porque los hombres en tierra necesitaban relevo, porque cada depósito salvado significaba un paso más hacia la victoria. Su triunfo no solo residía en el cielo, sino en la moral, que restauraba abajo. Décadas después, los historiadores recompusieron los fragmentos de esta historia. Vieron en ella no solo la destrucción de 4 bombarderos, sino el nacimiento de una nueva era en la guerra aérea. El combate nocturno con radar había sido decisivo. La doctrina japonesa de la oscuridad se derrumbó. La doctrina estadounidense de la innovación prevaleció. Y para nosotros hoy, la lección perdura. La historia no se trata solo de grandes campañas y generales famosos. También se trata de noches como esta, cuando un puñado de hombres, armados con coraje y tecnología, cambiaron el ritmo de la guerra. Esta fue la noche en que la viuda negra cazó, y los japoneses no podían creer lo que vieron. Si quieres que más capítulos olvidados de la historia cobren vida con una narrativa cinematográfica y autoridad de archivo, suscríbete a Archivo 1939-45 aquí. Cada misión, cada batalla, cada historia no contada se reconstruye con detalle, emoción y credibilidad para que el pasado nunca se olvide.